Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. El feminismo era un pensamiento en extinción a finales de los 90. La sumisión de las feministas al neoliberalismo, al colaboracionismo de muchas de ellas con organismos internacionales como el Banco Mundial, que planificaron el sufrimiento de mujeres y hombres de nuestros pueblos. La mayoría de ellas, las feministas, optaron por vivir, es decir, tener empleos que costeaban sus vidas con el empobrecimiento de las mujeres a través del ONGismo y las tecnocracias del género. Todos estos fueron elementos cruciales para desarticular un movimiento prometedor por la participación de mujeres de los movimientos sociales antidictatoriales. El artículo publicado por la Librería de Milán en el año 1996 reposicionaba el feminismo como una teoría inútil y un movimiento que ya había dejado las calles para ocupar las oficinas. El tiro de gracia lo dieron las feministas de la Librería de Milán con el manifiesto Il patriarcato è finito. Traducido, el patriarcado está acabado. El final del patriarcado, como lo manifestaban las feministas más radicales y reconocidas del mundo.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos una vez más en Parafarseando. Rebeca, bienvenida. Gracias, Gloria. Por esa perfecta editorial de introducción que nos diste sobre el feminismo, porque el día de hoy estamos hablando en el preámbulo del 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Tenemos un programa dedicado a eso y a por qué marchamos. Bueno, no es mía, es un texto de Julieta Paredes, que es la precursora, una de las precursoras del feminismo comunitario, y tenemos para hablar precisamente de por qué dejamos las calles, y tal vez se nos olvida, ¿no? En 1990 habían dicho las feministas más importantes europeas y norteamericanas que el feminismo que el patriarcado estaba terminado. Como ocupábamos ciertos espacios laborales, ya se consideraba como ya se acabó. Habíamos triunfado. Estamos las tecnócratas. Hicimos algunos negocios. Y para hablar justamente de por qué marchamos, tenemos a dos invitadas muy queridas por ambas. Tenemos a María Cristina Mercado, profesora investigadora de artes visuales del Centro Universitario. Ella nació en Tucumán, pero ya eres mexicana, María Cristina, Vallartense. ¿cierto? Vallartense, además, patasalada, naturalizada mexicana, ya vive aquí hace 22 años. Estudió en Argentina, licenciada en Artes como maestría en Desarrollo Sustentable y Turismo, y actualmente se desempeña como maestra en el Centro Universitario aquí con nosotros en Artes Visuales. Bienvenida, María Cristina. Y Gracias. tenemos también a Daniela Ruelas, y es escritora vallartense, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestra en Creación Literaria por la Universidad de Texas en El Paso. Uno de sus cuentos formó parte de la segunda antología de escritoras mexicanas y es autora del libro Los Anillos. Es una historia de mujeres de familia que comparten vivencias y silencios como casi todas las familias donde hay muchas mujeres. Así que buenas tardes. Bienvenidas a ambas. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Un gusto, de verdad. Ya sabes, Cris. Yo te sigo diciendo Cris, aunque eres María Cristina ahora, ¿no? Ya platicaremos de eso. Pero parte de este feminismo comunitario y de esta reflexión con la que quisiéramos empezar es: dejamos las calles. Yo tengo que recordar, en 1990 era una jovenzuela y no recuerdo estar marchando ningún 8 de marzo. No. ¿Cuándo volvemos a marchar? A mí se me enchina la piel porque yo sí. Eso para mí siempre ha sido como el 8 y el 25 de diciembre, la Navidad, y el 8 de marzo a marchar. Yo soy argentina, entonces sí ha sido para nosotros siempre algo pues normal, normalizado en el sentido de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Es parte de cómo no vas a ir. Nos vemos en la marcha, nos vemos en la tarde, o sea. Además, Argentina es un ejemplo de tomar las calles como símbolo de protesta. Sí, Diferentes temas. Y pues es un día súper importante. Entonces, bueno, en mi cuestión siempre ha sido en mi cultura, digamos, o en mi forma de ver y de habitar, y una necesidad, ¿no? Y sí, yo creo que pues ahora lo que estamos viviendo aquí en Vallarta parece que es algo similar, ¿no? Es una necesidad, unas ganas de salir y encontrarnos, porque no tiene que ver solamente con, sí, salir a visibilizarnos, pero también es un día de encuentro. Uh-huh. Es un día de encuentro. Sí. Yo recuerdo, empecé a marchar por el 8 de marzo, pero ya bien adulta. Dice, Rebeca era una joven sola. No, yo ya era una adulta. Y comienzan las preguntas, ¿no? De por qué marcho, voy o no voy, estoy tomando un espacio que no me corresponde, tengo a qué ir. Todas estas preguntas comenzaron en mi cabeza y me di cuenta que cada quien tiene una razón personal y no hay razones chiquitas o grandes, todas son válidas, ¿no? Y todas son importantes. Y algo que de la experiencia que he vivido es justamente ese lugar de encuentro. Yo he ido solita, o sea, si no me acompaña nadie y estás nada más parada y de repente es una energía de mucho calor, es una energía muy cálida, eres bienvenida y de repente no conoces a nadie, sientes que conoces a todo mundo. Bueno, esa ha sido afortunadamente mi experiencia, pues, ¿no? Y también los momentos en que he decidido no he podido, hablamos de las heridas que hemos tenido en el cuerpo por razones que no hemos podido,
y genera como, me llegó a generar cierta culpa y luego me dije, no, estoy haciendo esta otra cosa, ¿sabe? Hay diferentes maneras de marchar más allá como de lo físico de la marcha, siento yo, porque hay mujeres que no pueden marchar pero están con nosotras, siento, en su energía y en sus motivos y todo esto. Uh-huh. Rebeca, ¿tú por qué marchas? Bueno, yo marcho primero, yo te decía, yo no marchaba de joven. No recuerdo haber marchado. La primera marcha fue la que compartimos, Cris, en 2020, ¿no? Sí. Una marcha que fuimos convocadas y salimos. Es la primera vez que salí a la calle. Y claro, la energía, como dice Daniel, es diferente, ¿no? Vas vestida con era morado, ¿no? Morado, lo que tenemos que llevar, ¿no? Morado, y entonces vas y vamos cantando, vas diciendo, vas caminando, y los carros te aplauden y tocan las bocinas, ¿no? Entonces, no solamente es visibilizar, es, como decía también Daniel y como decía Cris, es compartir en el cuerpo, en tu cuerpo, en el territorio, las historias que tú tienes en tu vida y compartirlas con la otra y con las otras, porque son historias similares. Por eso es la importancia del feminismo comunitario y de la comunidad. No estoy sola, no soy única. Esa idea de que el feminismo es para ti, tú eres individual y tú puedes llegar a ser la máximo Wonder Woman o no sé qué hay una, ¿no? La Mujer Maravilla en individual. Eso no es real. Tenemos que ser comunidad, tenemos que ser fuerza, tenemos que ser colectivo. Y esa es la parte que no sabemos cómo hacerlo. Yo lo hago por aprender a ser colectivo, porque me cuesta, ¿eh? Sí. Fíjate que estoy pensando, ¿no? Que hay dos cosas. Una es marchar y otra es marchar el 8, ¿no? Marchar ha sido históricamente una herramienta para, pues, reclamar, conseguir, visibilizar todas las cuestiones que siempre de protesta. De o protesta. Algo, o inconformidad. ¿No? Exactamente. Pero el marchar el 8 es una cuestión totalmente diferente, ¿no? Porque me ha costado como pensar la marcha desde el punto de vista de la seguridad, de la organización, de la administración. Participo en un colectivo, en el colectivo de mujeres de Puerto Vallarta, y eso es una cosa que tiene que ver con la seguridad. O sea, tiene que ver con la seguridad y también con la... pues sí, sería como lo político de la marcha. ¿Quiénes van a encarar las marchas, por ejemplo? ¿Cómo se organiza la marcha? Si los hombres van o no con las mujeres. ¿Quiénes van y a la gente eso le resulta, ¿cómo? No, pues las mujeres acá y los hombres atrás. ¿Cómo? Pero a ver, pero igualdad, si yo vengo con acá ella, no lo vamos a discutir, eso lo hablaremos en algún foro. La marcha tiene una lógica porque tiene una necesidad y porque está reclamando algo y está visibilizando algo, ¿no? Entonces, generalmente adelante van las familias de las víctimas, después vienen colectivos, las personas y hasta atrás hombres, ¿no? Es como, no sé cómo está estructurada esta marcha, pero es como las habíamos estado pensando. O cómo se deben de organizar, y tiene que ver con una cuestión de seguridad, ¿no? Porque pues sí, uno se expone el cuerpo y también la vida, ¿no? O sea, entonces digo, ese ejercicio de, como decías, de habitarnos con las otras, de aprender los cantos, de simplemente, o sea, la energía que se mueve ahí es realmente transformadora, ¿no? Es realmente, pues le ha abierto, yo creo, y lo he visto en la cara de muchas estudiantes, cómo a partir es un antes y un después, ¿no? Yo me decido, yo veo cosas, yo siento cosas que ningún papel, ningún cartel quizás lo pueda explicar, ¿no? Cantar juntas. Es cantar juntas. En el próximo corte, en el próximo bloque, porque ya casi nos vamos a corte, yo quisiera que tenemos la presentación de su trabajo, ¿no? Específicamente de sus libros. Y me llama la atención que las dos toman el cuerpo de las mujeres como protagonista de su manera de hacer arte. Tanto de contar una historia por medio
de las letras como habitarse por medio de la pintura y de la reflexión, porque es tan importante el cuerpo de la mujer, que es como un territorio, ¿no? Para las feministas comunitarias, el cuerpo de la mujer es... La cuerpa, bueno, sí. La cuerpa es el lugar en donde está la historia, no solamente la nuestra, sino la de nuestros ancestros, ancestras, hijos, hijas, hijes, ¿no? Todo lo que pasa alrededor o en nosotras. Todo lo que nos pasa a través de nuestra cuerpa, ¿no? Bueno, vámonos a corte y regresamos. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos. Esta elección tiene dos caminos: continuar presos del miedo o que juntos logremos vivir en paz. Hoy la esperanza nos pertenece, la esperanza de vivir en un país donde no tengamos miedo de salir a la calle, miedo de enfermar, miedo de soñar, la esperanza de lograr entre todos y para todos un Radio UDG, la radio que llevas en la memoria. Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y es tan obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia por el tipo da vergüenza a los demás. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos. Te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo. Te mato si me tocas. Y estamos ya de vuelta para Farciando, hablando fuera del aire, sí, divirtiéndonos. No, y también vamos a presentar en este bloque el trabajo de nuestras dos amigas y compañeras. Así es. Yo quiero presentar el trabajo de Daniela, que me he leído gracias, por Gloria. segunda vez este fin de semana. Presté el mío y tuve que ir otra vez a Biblioteca Los Mangos a que me prestaran otro ejemplar para volverlo a leer y reencontrarme con él. Es una historia que
como decíamos de las marchas, que es la lucha de todas las mujeres y son encuentros de todos, estas historias son en cada una de estas historias que se dividen los capítulos por etapas de edades, por las edades, cada capítulo tiene el título de una edad y tiene que ver se llama Los Anillos, para los que nos están viendo pueden verlo, hay 2 ediciones ya, una edición así más pequeñita como de bolsillo, las 2 se agradecen y esta es una historia de tantas mujeres. Sí. Yo me reconocí en cada una de ellas, no sabía quién de ellas era o quién de ellas era mi tía, mi mamá, y tiene que ver con los abusos. Y se obsequian algo cuando hay un fenómeno traumático en las familias, pero lo que más traumático es que se silencia. Sí. ¿Cuántos tenemos estas historias que te dicen, no lo comentes? Eso no se dice. Entonces, pues así Yo lo digo ahora. Sí, justamente me llamó la atención esto que hablábamos del colectivo y así, porque yo escribí para organizar mis ideas y el por qué marchamos, y lo que puse aquí es por lo personal, porque cuando se comparte lo personal resulta que es una experiencia colectiva. Entonces, yo me siento más valiente detrás de la ficción y mirando a los ojos a la gente y diciéndole que esto es ficción, pero la lectora sabe que no es. ¿Sí me explico? Claro. Y entonces yo a veces me siento bien valiente detrás del escudo de las letras y hablábamos de yo hablaba de repente esta culpa y de que si estoy lista o no estoy lista. Y antes de la primera marcha dije, ¿dónde está como mi trinchera o lo que sea, no? Entonces tal vez no me animo, pero me animo a ponerle nombre, a nombrar las cosas a través del arte y de esto. Y justamente hace como 3 horas estaba yo en otro lugar y alguien que había leído y me abrazó y de repente no sé cómo responder porque es algo tan personal, se hace una lectura bien personal. Y justamente Gloria me preguntaba quién es Chiquis, ¿no? Sí. Chiquis es la protagonista y lo que yo le respondí a Gloria es que Chiquis somos todas. Somos todas, desafortunadamente. Chiquis es el único personaje que no tiene nombre propio. Sabemos de ella por sus edades. No tiene referencia de su cuerpo. No sabemos si está china, chaparra, alta, güera, morena. No sabemos nada de ella porque al final no importa. Y al final, o sea, yo lo que quería era quitarle el cuerpo físico para habitarlo el cuerpo emocionalmente, que espero, se haya logrado. Y hablando, Gloria, de esto de los silencios, yo siento mucho optimismo y esperanza. Estas nuevas generaciones tienen una valentía que siento que yo tengo 35 años y yo veo la valentía en las chavitas de 18, de 20, que a su edad yo sé que yo no tenía. Y ellas pueden tener esta valentía porque creo que ha habido algo de cambio en este tiempo. Y lo que quise explorar, que Gloria ya leyó la obra, está la mamá, la tía, la hermana, la Chiquis, pero hay algo bien poquito, sí es diferente la experiencia cada vez, aunque se siguen repitiendo los patrones, pero sí es diferente. Y luego llega el momento, sin decir spoiler, que Chiquis puede ser el agente de cambio y ya no nada más quien recibe la ayuda, pues. Y va por ahí sin spoilear, como muy general. Así es, de eso va, de que no nos callemos lo que sucede, pero justamente cuando no tiene un personaje en el que no te lo describe físicamente, es porque todas lo podemos habitar y estoy segura que en todas las familias hay una historia como la de Chiquis, lamentablemente. Sí. Así es. Y lo que pasa es que si nosotros pensamos en nuestro cuerpo como la cuerpa por donde pasa toda la vida. O sea, toda mi vida, mi experiencia de vida, de recuerdos, de acciones, de deseos, de triunfos, de fracasos, todo está en mi cuerpo, todo pasa a través de mi cuerpo, todo, absolutamente está vivo. Todo. Es vivo, es vivo y cambiante. Es con lo que yo me puedo relacionar con la tierra, con el mundo, con el otro, con la otra. Pero asimismo, la cuerpa de las mujeres en las familias en donde muchas veces fuimos criadas es el que se tapa, el que oculta, el que no se habla de lo que nos sucede en
corporalmente hablando. Sí. Ya tienes que, no menciones que te tienes que poner brasier. Pero- y los brasieres se esconden y los calzones también. Y no digas que te pasó la menstruación. Y se habla en secretito. Y no sabes, o sea, hay mujeres en este país y en muchos más que tuvieron hijos sin que nadie les explicara cómo era. Claro, pero yo lo que iba es a decir, todas nuestras cuerpos cuentan historias. Claro. Todas. Claro. No hay una cuerpa que no tenga una historia, no es un robot. Sí, ¿no? Todas, Tienes- todas, absolutamente todas. Entonces, cuando tú lees una novela, un libro, un texto, un poema que refleja la historia de otra cuerpa, inmediatamente haces eco. Es nuestra historia. Sí. Bueno, yo voy a presentar el de Cris. Perfecto. ¿No? Hablando de estas cuerpas por lo que pasa en nuestra historia y nuestra vida, es increíble que no sepamos habitarlas, que la veamos nuestra cuerpa como algo que es ajeno a nosotras, o que es algo que es indigno, que está gordo, o que está viejo, o que está flácido, o que no lo quiera tener, porque tengo un cabello de un modo, porque el sistema, el patriarcado, el colonialismo nos ha dicho que tenemos que ser de un color de piel, de cierta estatura, de cierta edad. Ciertas medidas. ¿No? Y seguimos sintiendo esa, ¿cómo se puede decir? La brecha. Sí, Pero esa parte de separación tan radical entre lo que yo soy y mentalmente o emocionalmente y mi cuerpo, somos uno. No hay tal. Entonces, ¿quién nos enseña a habitarnos? Bueno, esto que yo lo que he querido hacer es, más que un libro, una brujería. Palabra mágica en este programa. Sí, bueno, ya que como para que quede claro, o sea, no pasa nada con eso. Bueno, a que he querido hacer algo que sea como entiendo la vida, que es como una cosa inacabada. Entonces he querido, porque es lo que hago conmigo, lo que he querido hacer es compartir. Después de que tuve una serie de experiencias, la gente me veía y me decía, oye, ¿qué te ha pasado? Entonces, no soy muy buena hablando a veces, pero soy más buena dibujando. Y empecé a compartir esto porque me preguntaban y a veces hay una distancia cultural. Entonces, se me hizo mucho más fácil comunicarme aquí con los dibujos. Y inicié con eso. Y después se me hizo una necesidad. Y después dije, lo voy a hacer, porque sabes que te dicen, no, pues tienes que hacerlo más de 20 días para que realmente haga efecto, o no sé cuánto. Entonces, que sea hábito. empecé a hacerlo un hábito, ¿no? Y después que lo hice un hábito, empecé a hacerlo como un vicio, porque después era como que me lo provocaba, o sea, y empezaba a leer cosas, o comía cosas, o tomaba, y de ahí partía como mi reflexión y mi dibujo, ¿no? Entonces intenté como artista como ponerme como en un estado de percepción alta, ¿no? Y por ejemplo de la tapa, ¿no? Salir y ver la luna y se me antojaba hacer eso, entonces venía y lo dibujaba, ¿no? Entonces era como eso fue lo que a mí me hacía habitarme de una forma real, o sea, era como sin las teorías, también porque vengo de una formación feminista de esto, sin aquello, sin las ideas, sin los prejuicios, y entonces pensar cómo podría ser, que era mi pregunta, a ver, ¿cómo sería realmente habitarme sin preconceptos, sin cualquier idea, inclusive mía, de que no puedo ser ni gorda ni flaca, o sea, inclusive mía, ¿cómo destruirla? Y yo decía, bueno, ¿cómo la voy a destruir si no me dejo ver? Y entonces empecé a dibujar y al lado como que compartía, o sea, eso que dicen, bueno, yo sí me enamoré y sí tejí para alguien, o sea, y no me da vergüenza, o sea, desde el feminismo decir, no, porque esto sí, aquello no, 2 pasos a la izquierda, 3 para arriba. Yo sí, o sea, sí me desenamoré, sí sufrí por amor. Si perdiste la cabeza. Sí perdí la cabeza. Yo sí quise ser un o sea, todo eso que era cliché y que yo decía, ay no. Bueno, yo traté de meterme de cabeza al cliché, ¿no? Y sí quise ser pájaro y sí quise pues hacer una serie de cosas y decía también porque a veces uno como artista
se enfoca mucho como en la cuestión del formalismo, ¿no? Como si está bien escrito o si está bien dibujado. Entonces dije, no, pues eso es lo que voy a abandonar. Eso. Y para eso, pues me voy a poner como si fuese una disciplina. Bueno, la señora va a ser así, así y así. ¿No? Esa fue la estructura, ¿no? Trabajé con 2 colores, tanto tiempo y lo hice diario, ¿no? Y pensaba cuando los estaba haciendo, le digo, es que siento que estoy haciendo los ejercicios escolares, estos cuando aprendes tu nombre, ¿no? Me llamo tal, tal. Y lo escribes 200 veces para mañana. Hasta cuando estuve haciendo el libro y pensé eso, inmediatamente casé que tampoco me gustaba que me digan Cristina. O sea, cosas profundísimas. Y yo le digo a la gente, bueno, ¿cómo te llamas? Mira, me llamo así, me pueden decir, pero si me preguntas, si te interesa saber cómo me gusta, en realidad cuando me dices María, es cuando yo siento que me estás llamando. Después te estoy atendiendo, pero cuando tú quieres conectar conmigo, me llamo María. Y si no, me puedes decir Cris, Cristina, de muchas formas, ¿no? Eso para mí fue habitar. Eso fue habitarme y yo parece como, bueno, ¿y eso qué tiene de artístico, formal o esto? Pues esa es mi verdad. Es muy importante. Claro. ¿Verdad? Y por ahí empezamos. Y bueno, mucha gente me dice que no, a mí me gusta decirte Cristina, ok, también, bueno. ¿Qué puedes decir? O sea, ahí tenemos que empezar a analizar el lenguaje, ¿verdad? Y tenemos que hablar sociólogo, por favor. Es que como dice Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor. A mí me pasó igual con Dani y Daniela. Cuando me fui a estudiar, los mexicanos, para empezar, siempre cambiamos todos los nombres, ¿no? Vamos a decir la versión más corta, y si no hay versión más corta, como si te llamas Luis y es una sílaba, te vamos a decir Luisito, o sea, ¿sabes? Y entonces yo toda la vida me he presentado como Daniela e inmediatamente me dicen Dani. Y entonces me voy a vivir a otro lado donde esa no es la costumbre y ¿cómo te llamas? Daniela. Ok, y por primera vez en mi vida, yo tenía 28 añitos, cuando fui Daniela y dije, por Dios, esta señora vibra conmigo. Y yo nunca había, o sea, estoy así de que pero mira, nunca había vivido eso. Daniela y María, Daniela nos tenemos que ir a corte y regresamos. Linda manito que tengo yo. Esto es Parafarseando. Qué linda y blanquita que Dios me dio. Continuamos. Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
radio.udg.mx. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa ni una menos. Si se puso minifalda ni una menos. Si se pintó los labios ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón ni una menos. Si te dejo por otro ni una menos. Si vuelve tarde a casa ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Y estamos de regreso en Parafarseando, los motivos por los cuales marchamos, cómo nos habitamos, cómo nos apropiamos de nuestra cuerpa. Y quisiera decir algunos datos de los cuales marchamos este 8M. Cada 8 horas en México se produce una violación a mujeres y niñas. Las muertes cobran entre un 20 a 25% menos que los hombres. Las mujeres cobran entre un 20 y un 25% menos que los hombres por el mismo trabajo. Eso sin hablar de todo el trabajo doméstico que se hace, que nos dicen que hacemos por amor, que cuando lo haces en tu casa es gratis, pero si lo haces en casa ajena te pagan. Entonces yo les invito a todas que cambien de casa a la vecina y cobren a la vecina de al lado y así nos ayudemos. El 72% de las trabajos de medio tiempo están ocupados por mujeres y no por elección. Las mujeres trabajan a medio tiempo por cuidar a hijos, ancianos o algunas otras personas, o ocuparse de una segunda jornada de trabajo no remunerado. Solo el 3% de los hombres en México trabaja a medio tiempo por esa misma razón. Estas son solo algunas de las razones por las cuales nos encontramos y marchamos. Y como decía Daniela y como decía María, todas tenemos historias que cuando llegamos a ese momento y ocupamos las calles, descubrimos que son historias de todas, que a veces creemos que es nada más mi historia y que yo voy a decir, yo también me enamoré, o yo también tejí, o yo también fui, y resulta que hay un montón más y tenemos que decirlo y tenemos que ocuparlo y tenemos que además hacerlo en comunidad. Como comentabas, Rebeca, del feminismo comunitario. Últimamente, no sé lo que opinarán nuestras invitadas, Rebeca, me he encontrado sobre todo con chicas más jóvenes que dicen, yo ya no soy o ya no sé si soy feminista porque se cree o se tiene la idea errónea de que hay que cumplir ciertas reglas y como que si hubiera un manifiesto en el cual no. Y justamente de esto se trata, ir a estos lugares públicos, hacerse del espacio público y de encontrarse con otras mujeres y darse cuenta que cada una tenemos historias distintas e iguales a la vez y que no hay una checklist de todo lo que yo tengo que cumplir para hacer o no, porque luego resulta que ya encima de todo lo que nos pasa, se nos exige ser perfectas, buenas, progres, no hay clichés en este sentido. De eso es lo que se trata, de romper esos clichés, y por eso es que marchamos. Yo creo que tiene que ver con esto que leía yo al principio, de que mucho se nos vendió la idea de que el patriarcado estaba terminado, de que ya éramos iguales, hombres y mujeres, que ya podíamos ir a la universidad, podíamos estudiar, podíamos tener acceso al trabajo, podíamos ser exactamente iguales, pero no es real, ¿no? Y tampoco es una realidad para los hombres. O sea, no vivimos en un mundo que sea justo, no vivimos en un mundo que sea digno, que procure una vida digna ni para hombres, ni para mujeres, ni para todes, ¿no? Fíjate que ahí yo creo que aparte, yo no quiero ser igual a los hombres. No, claro que no. O sea, esa es otra parte importantísima. Sí. No estamos peleando por lo de ellos, estamos peleando por lo nuestro. Claro.
estamos buscando y nos estamos reconociendo, cuando nos juntamos, eso es lo que hacemos, nos habitamos, pero sin la mirada de otro, o sea, desde nuestro lugar. Y eso es una cosa que la debíamos. Claro. Es una cosa que de eso se trata salir, de eso se trata estar. Y aparte, pues, esto es un movimiento, no es un partido político, no, esto es un movimiento, es un movimiento humano de los derechos de los hombres, de los seres humanos, que pues es irresistible. O sea, ¿por qué marchamos? Marchamos porque el río está sonando. Claro. Marchamos porque estamos vivas y porque nos estamos reconociendo, porque tenemos deudas. Y tenemos una deuda también con nuestras generaciones, ¿no? Las que vienen, las que pasamos. Y además, una cosa muy importante es que todo está por hacerse. Que es fantástico ese hecho. Estamos en eso, estamos haciéndolo, entonces las necesitamos a todas. Y parte de eso que dices, María, muy importante, de que todo está por hacerse, es que nosotras tenemos que crear nuestro propio conocimiento, nuestra propia manera. No podemos importar ya modelitos, ¿no? Europeos o americanos o de libros, ¿no? Desde nuestra propia historia, desde Puerto Vallarta, desde lo local, qué pasó en nuestra historia, qué pasó en la historia de mi familia, de nuestros amigos, de la comunidad, que de ahí viene el conocimiento y podemos encontrar respuestas. De otra manera, pues va a ser más difícil, ¿no? Es difícil que eso ocurra en estos momentos porque todo está a través de redes sociales, grandes partes de los movimientos son activistas de teclado y de dar clics. Le mando un saludo a un amigo que nos acompañó en hace unos programas que decía eso, es que mi mujer es feminista de Facebook. Se lo agradecemos desde aquí. Cualquier like le aporta al movimiento. Exactamente, sí. pero a veces, y es por eso, porque también veo una publicación y digo, claro, eso me pasó a mí, le voy a dar like, pero a veces implica acción, implica cuerpo, implica ocuparse de ese espacio. Y entonces también es difícil no importar algunas cosas, porque gran parte de la aportación de estas marchas fue que se dio justamente en Argentina y Chile y se comunicó a través de nuestros aparatos y dijimos yo también y comunicamos cantos, pero eso sin dejar de descuidar lo que aquí ocurre, como aquí trabajamos, como aquí nos encontramos, quiénes somos las mujeres que estamos aquí. Estamos habitando un lugar que hay muchas culturas al mismo tiempo, de diferentes edades, y Vallarta no es un lugar donde solo viva gente que nació en Puerto Vallarta, a diferencia de otras marchas que sean así. Sí. Entonces, de muchos contextos y diferentes niveles culturales también. De eso es lo que vamos a encontrarnos con esas mujeres. Y somos más de la mitad de la población, así que se tiene que hablar de lo que más de la mitad de la población le ocurre, y es diverso. Yo creo que también, el feminismo ya saben todos, ¿no? Que hay un montón hacia adentro de líneas, de pensamientos, pero que es un movimiento social. Es una cosa, un movimiento social es algo, un océano, igual, es algo que no se detiene, pero además tiene una vida propia, o sea, ningún like, nada lo va a detener. Es una cosa que, por favor, o sea, y que cada quien a su tiempo, y que yo creo que lo mejor, por eso también me decidí a escribir el libro, ¿no? Porque acá no hay nada de yo soy feminista y aquí con el pañuelo verde, todo lo contrario. O sea, es una cuestión muy enfocada a mostrarme cómo soy, con la total y absoluta vulnerabilidad. Yo creo que ese es el ejercicio más grande que tenemos las mujeres. O sea, regocijarnos con nuestra vulnerabilidad. O sea, amarla, aceptarla, y desde ahí lo que nosotros le vamos a dar al mundo es justamente esa visión de un ser humano que no pasa nada si se equivoca, no pasa nada si el cuerpo le cambia, o sea, porque el modelo que tenemos de ser humano es de éxito, de fortaleza, de belleza según X, ¿verdad? Entonces, nuestra visión como mujeres, eso es lo que tenemos que darle a la familia, a los vecinos, a la colonia, o sea, esa visión que tenemos de sí somos vulnerables.
¿no? Sí puedo vivir con mi vulnerabilidad. Y eso, claro, como veníamos hasta aquí, el patriarcado no lo puede ofrecer porque pues no lo tiene. No lo tiene ni lo conocen, ni lo van a conocer. Entonces nuestra verdad es la que vamos a compartir y para eso estamos en ese proceso de autoconocimiento, de reconocimiento. En algunos casos es como espiritual, en otros casos pues diferente. Pero eso es lo que estamos volviendo a cazar. Y miren que estoy usando una palabra del patriarcado, ¿no? A pescar, digamos, también otra. Pero con eso es con lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y buscar un lugar, y el que te guste va a estar bien, ¿no? Eso creo que es la parte más importante del movimiento. Me gusta que digas eso de la vulnerabilidad y mostrarnos tal cual somos, porque es un tema que yo quería tocar en el programa de hoy, para los señores y los señoros, que hay muchos que seguramente también nos están escuchando, al cual les mandamos un beso muy cariñoso, pero de esos que dicen, esas no son las formas. ¿Cuáles son las formas de marchar? Trázame en un papel, dile la forma. Es que, a ver, ahí viene la parte que sí es una lucha. Yo les digo, es que mira cómo van y a ver, ¿te imaginas que hoy está tu hija y mañana no? ¿Y te imaginas que has sabido cómo ha dejado de estar aquí en este plano? Dime si no te vas a enojar. O sea, por favor, no seas tampoco irrespetuoso con el sentimiento del otro. O sea, es la misma distancia. ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las formas cuando desaparece un hijo? Cuando es, ¿no? ¿Cuáles? O sea, van a ser las que tengan que ser, porque esto es natural y necesita salir todo. O sea. ¿Cuáles son las formas, Daniela? Esto me hizo pensar en esto de cuando Gloria mencionó los señores y los señoros. Los señoros. Cuando fui a la FIL con el cuento de que apareció en una antología, yo iba muy emocionada. Y iba en el Uber y me pregunta el señor que ahí va, y yo así como que le comparto, ¿no? Que este concurso de escritoras. Y entonces me pregunta que si no estamos discriminando a los hombres, porque el concurso es nada más para escritoras. Y recuerdo que le expliqué que si ubicaba el vagón rosa del metro, que está usualmente como hasta el frente, pues, ¿no? Y luego le dije así como que, bueno, este vagón rosa se creó por ciertas particularidades de seguridad, de espacios, de vulnerabilidad, para poder llegar a un cierto, cubrir cierta distancia. Y no falta el señor que a fuerza se quiere meter al vagón rosa habiendo 7 vagones detrás. ¿Verdad? Le dijo al señor del Uber. 7 vagones. Hay 7 vagones, hay 7 opciones y nosotros estamos tomando uno y no le estamos quitando espacio a sus 7 vagones y a fuerza quiere hablar de discriminación porque no quiere entrar, porque no puede entrar al vagón. Y yo le pregunto, señor Uber, ¿qué quiere hacer usted en ese vagón y por qué le está haciendo tanto ruido? Le dije, entonces nomás se me quedó así, pero así le expliqué y me acuerdo de eso. Obviamente no fui tan elocuente porque luego de repente yo con los sentimientos, yo me trabo. Yo, por ejemplo, esta entrevista me va a salir bien chida cuando llegue a mi casa, que ya esté como lavando la loza y todo esto, ¿no? O sea, a mí me tarda un rato como procesar mis pensamientos, pero algo por el estilo, o sea, desde el punto de vista como escritora, pues, ¿no? De que esas algunas veces las preguntas que me hacen, que si yo escribo nada más de mujeres, que si el concurso es de mujeres, que si... Y entonces creo que esa analogía la voy a utilizar otras veces, la del vagón, porque vamos a donde mismo, en la misma distancia, y no quieres que yo tenga un lugar seguro, nomás porque sí. Y yo no te estoy quitando, no te cuesta más dinero estar en el otro vagón, ni te quita tiempo, ni nada, y tú no quieres verme en el vagón rosa. O sea, ¿sabes? Tipo así, esa analogía de eso me estaba acordando ahorita que mencionó Gloria. ¿Cuáles son las formas, Rebeca? Uy, yo creo que vivimos cuerpos muy reprimidas, ¿no?
nos han enseñado a no exteriorizar nuestros sentimientos, a que tenemos que ser abnegadas, a que tenemos que aguantarnos, ¿no? Tenía una amiga que cuando íbamos, su hijita una vez después de ir al culto de la iglesia, en lugar de cuán grande es él, una canción protestante que dice que cuán grande es él, le cantaba a su mamá, aguántese. A ella le hacía más sentido cantar aguántese, ¿no? Que cuán grande es él. Sí. Entonces, es eso, ¿no? Aguántese. Tú tienes que aguantar, tú tienes que soportar, aparte tienes que sonreír, tienes que estar bonita, tienes que estar calladita. Y todas esas cosas son las formas que nos enseñaron a hacer, hablando de generaciones. ¿Qué pasa cuando una mujer no toma esas formas o decide habitarse y descubrir sus propias emociones? Yo creo que la ira, ¿te acuerdas? Nos decía esta chica, ¿cómo se llama? Elena Bazán. Es una de las palabras del acto de nombrar. ¿No? Yo ahorita estoy en un momento en que estoy descubriendo mi ira, mi coraje, y lo tengo que sacar y grito, cuando quiero grito. Y ¿sabes qué? Qué bueno, porque ¿cuántas veces te dijeron que no grites? Y eso de aguántese como en la canción Enferma. Si te pasa algo como que se desapareció tu hijo, merece un grito, ¿no? Un grito no. Y no está, mucho más que eso. Más. Y yo quiero decir a todas las mujeres que dicen, y a hombres que dicen que esas no son las formas, y cuidan un edificio que porque tiene cierto valor histórico no hay cuerpo y no hay vida que tenga menos valor que cualquier edificio. Y yo pongo la casa que no tengo, si se tuviera que tirar y destruir, a incendiar o pintar de los colores a cambio de de devolver a alguna de las compañeras que nos falta, la pongo a disposición. No la tengo, pero la destruiría con tal de hacer eso, de que volviera alguien de ellas. Y entonces hay que decir sí, y las mujeres nos podemos enojar y nos podemos poner muy enojadas y feas porque lo que está sucediendo es una verdad, y todos los demás también deberíamos estar enojados por lo que sucede. Así que sí hay formas y así son las formas. Y las formas las vamos a ir descubriendo, las vamos a ir haciendo, las vamos a ir experimentando. ¿Cuáles son? Pues no hay. Yo creo que tenemos que irlas inventando cada vez. Jorge, ¿vamos a corte o ya no seguimos de corridito? ¿Vamos a corte de corridito? No seguimos. Gracias, Jorge. Está muy bueno. La injusticia, digamos, o sea, reclama pues la lucha y el grito de lo que nosotros consideramos y sentimos que es justo, ¿no? O sea, esto sí es lucha, sí es lucha. Claro. Porque ahí tú has recién dado datos muy sólidos sobre por qué. Ahí, ¿cómo te explico? A ver, acá están los números, o sea, sí tenemos y este planeta, este mundo, este lugar, pues lo habitamos todos, ¿no? Entonces sí tenemos ese derecho, siempre lo hemos tenido. Y también, si quieren, les podemos enseñar a sentir, a reclamar, a llorar con gusto, un placer, ¿no? También porque hasta ese derecho nos ha sido embargado, ¿no? De poder decirles a nuestros hijos, llora, hijo. Me acuerdo ahorita que dices eso. ¿Te acuerdas cuando iban a ser mi nieto? Sí. Cris yo le tejí una mantita de los sueños, de los deseos a mi nieto antes de que naciera. Imagínate, no yo tejer, pero me habité tejedora. Entonces le llevé la mantita y le dije, porque ella borda precioso. Yo conozco su obra, tengo 2 obras de ella en mi casa. Le dijo, por favor, bórdame unas palabras para mi nieto, porque quiero darle esto, y que todos estos deseos, le pedí a mi familia que cada uno hiciera un pensamiento para que ella lo bordara. Y uno de ellos decía como, María, que seas el hombre, algo que tenía que ver con hombre. Y me dice, no lo voy a poner. Y yo, ni me acuerdo. Pero siempre porque soy así. Me dijo, no lo voy a poner. ¿Pero por qué no le vas a poner? No le voy a poner hombre. Le voy a poner que seas lo que tú quieras ser, y yo siempre te voy a apoyar o algo así. Pero hombre me lo borró. Porque iba a poner que seas el hombre y si no sabemos si es hombre todavía, o sea, porque ya lo quieres. No, y me dijo, no lo voy a poner. Y yo le decía, pero es que es niño. Sí, pero ¿por qué lo estás ¿cómo me decías? No sabemos. Lo estás condicionando a que déjalo que sea lo que él quiera. Qué gran verdad. O sea, pero imagínate hasta dónde llega tu condicionamiento en todas tus cosas. ¿Qué le hacemos a las niñas recién nacidas? Le perforamos las orejas. Claro. ¿Para qué? Para que sepan
que son niñas. Y la pregunta es, para que quien sepa que que es niña, porque la gente que la quiere y que va a convivir con ella ya sabe que es niña. O sea, como, ¿para qué? Y el moño, lo del moño más, o sea, ¿por qué tenemos esta necesidad que alguien de 15 días de nacido, los demás lo identifiquen como con el género correcto? ¿Sabes? Sí. Y la ropa no tiene género, ni el azul ni el rosa significa nada más que lo que nosotros queremos que signifique. Al finalizar el programa te voy a enseñar una foto de Santiago. Tiene el pelo hasta acá. No saben si es niño o niña. Aprendió bien. Y ahora hiciste público todo eso, van a venir los padres a buscarme. No importa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo otro tiempo. Decía Daniela, decías tú, los jóvenes tienen otra idea. Yo les decía, córtenle el pelo, ya sabes, la abuela arcaica, ¿no? Córtenle. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que encarcelarnos en estos roles, en estas Nadie cabe en esos moldes. No. Porque vamos a pensar en manera tradicional de que son niños o niñas, o lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, y absolutamente nadie cabe en eso, porque cada uno de nosotros tiene una forma diferente de ser. Entonces los moldes son muy pequeños y hay que romper los moldes. Y los hombres lloren con nosotras, acompáñenos. Y la semana antepasada tuvimos a Mariño y los trans, y cada quien tiene su derecho a ser como es, y de eso se trata. Pero en el caso del género femenino y las mujeres, somos más de la mitad de la población y tenemos derecho a ocupar el espacio, y vamos a hacerlo. Para las feministas comunitarias, el cuerpo es el territorio, la cuerpa, ¿no? Y el género es la cárcel que le ponen, ¿no? Claro. El rol. Tu cuerpo es libre, lo puedes expresar como pues tú porque quieras. Los roles no existen. Pero naciste sabiendo cambiar pañal, tú naciste sabiendo lavar los trastes. Todo eso es aprendido y podemos desaprenderlo. Sí. Claro. Pero sí me gusta lavar los trastes, ¿eh? Sí, si te gusta, qué bueno. A mí me gusta barrer. Invítame. Todos tenemos una cosita. Tejer también me gusta, y bordar. O sea, porque también yo desde como decía recién Rebe, yo bordo y tejo y coso. Y llegó un momento también del feminismo en donde decía, no, mucho era en Argentina. O sea, ¿te gusta coser? Sí. No, lee. Pero es que a mí sí me gusta coser, o sea, y las plantas y los tacos, o sea, me fascina. Entonces también estuve del otro lado, ¿no? Por eso es que yo creo que lo más importante es que cada quien se habite y que cada quien decida. O sea, el lenguaje es pues la estructura de poder. Entonces es bien importante que cada quien haga su propio ejercicio, ¿no? Que cada quien se reconozca y se acepte como es. O sea, yo, por ejemplo, soy una llorona. Soy estricta, así soy, pero no quiero esto y yo puedo transformar. Creo que esa es otra, dentro de nuestras vulnerabilidades, otra cosa que le podemos regalar con orgullo pues a la sociedad, es decirle, sí sabemos transformarnos, porque nuestra condición a veces de madre, ya sé que no todas queremos ser madre, pero nuestra naturaleza nos permite ver esa parte, ¿no? O sea, que nuestro cuerpo se transforma y tenemos esa memoria. Entonces esa es otra visión que podemos regalarle también pues a la sociedad, porque hay una cosa muy importante, ya estamos en tiempo, que para mí está siendo el feminismo, que es revisar también la historia, ¿no? Claro. Con otra mirada, con esa mirada sensible y vulnerable. Claro. Daniela. Me estoy quedando con las palabras, revisar la historia con sensibilidad y lo vulnerable. Claro. Qué diferente, y también los mismos hechos, cómo los vemos desde la distancia. Y esto de visibilizar, y que resulta que los grandes descubrimientos no se hicieron nada más por una sola persona, es un equipo detrás y somos parte de la historia, y nos han borrado de repente por ahí. Perdón, me quedé pensando qué bueno, en las palabras de María. Sí. Lo que no puede, todos estos derechos que tenemos y que otros no pueden tener,
si de otros no lo pueden tener, sea quien sea, no es un derecho, es un privilegio, y vamos a luchar porque tenemos todos los mismos derechos, todas, todes, y por eso vamos a ocupar el espacio público y hacer una fiesta y encontrarnos el día 8, y esperamos que ahí podamos vernos todas, todes. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniela. Gracias María, a ustedes. por estar en el Gracias. programa. Y si gustan encontrar o buscar el libro de Daniela, el libro de María, lo pueden encontrar rápidamente. Big Bang Ediciones y Crisálida Ediciones. Al mío lo van a tener que financiar en la próxima edición, porque ya se me acabaron todas. Muy bien. No, pero en Facebook búsquenla. En Facebook búsquenme, Por favor. María.vuela. María Abuela. Muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Rebeca. Gracias, Jorge. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.